Hola chicos, chicas, chiques, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como digo siempre al inicio de cada nueva tanda de videos, el saludo va según la hora a la que hayan arrancado a verme. Para mí, por la hora en la que estoy filmándome, sería un buenas noches. Un par de comentarios como para romper el hielo, como hago siempre, antes de arrancar con la explicación de esta tanda de videos, que son sobre el trabajo práctico número 5, es decir, la segunda parte de la unidad 2. Cuestión número 1, estoy con alergia, así que es muy probable que en el medio del video o estornude o tenga que respirar fuerte o suene medio gangosa o me tenga que sonar la nariz. Es la sexta vez que arranco a filmar el video entre estornudos, confusiones mías, que como me suena la nariz me agarra vergüenza y corto el video. Bueno, tengo que avanzar porque si no, no les van a llegar nunca a ustedes estos videos. Así que les pido disculpas por mi alergia y por los perros de fondo. Entre mis perros y los de los vecinos se ponen a charlar a esta hora de la noche. Cuestión número 2. También otro pedido de disculpas. Sé que esta tanda de videos está llegando tarde sobre la fecha de entrega del trabajo práctico número 5. E incluso cuando algunos de ustedes, muy poquites, pero algunos de ustedes ya entregaron el trabajo. En relación a esto, lo mismo que ha pasado en otras oportunidades. Quienes todavía no entregaron y quieren aprovechar los videos para poder resolver el trabajo, habiendo consultado todos los materiales de estudio y necesitan un par de días más, me avisan, no hay problema. Yo hasta los primeros días de la semana que viene los puedo esperar. La realidad es que es un trabajo práctico que es bastante corto, con lo cual, digamos, con los videos y un par de días más de plazo de entrega pueden resolverlo tranquilamente. Y para aquellos que ya entregaron el trabajo, que son les menos, pero para aquellos que ya entregaron el trabajo y quieran revisar algo de lo que hicieron después de ver los videos, también me avisan, me dicen que lo van a volver a entregar y listo. Cuestión número 3, el pedido de disculpas de rigor de todos mis videos, perdón por lo precario de toda esta situación. Igual créanme, ustedes terminan viendo los videos que mejor salieron. O sea, imagínense todo lo que hay detrás de estos videos que ustedes ven, toda la cantidad de intentos fallidos que hay dando vueltas por mis dispositivos de almacenamiento electrónico. Bien, igual, les agradezco si los ven porque la única finalidad de estar exponiéndome de esta manera en YouTube es que ustedes tengan una herramienta más de estudio y les pido disculpas por lo precario de la herramienta, ¿sí? Finalmente, y por último, en relación a las cuestiones de aclaración, no, por último no, por anteúltimo, en relación a las cuestiones de aclaración, estos videos, estos dos videos, pues van a ser dos, cumplen una función doble. Por un lado, por supuesto, explicar los contenidos de la segunda parte de la unidad 2, es decir, el trabajo práctico número 5. Pero por otro lado, como justamente la unidad 2 es sobre el trabajo de investigación y sobre la redacción de los resultados del trabajo de investigación, estos dos videos también sirven muchísimo para que ustedes tengan en cuenta varias cuestiones a la hora de redactar el trabajo final, ¿sí? Es decir, el resultado final de la investigación. Con lo cual, si ya entregaron el trabajo, y yo esta advertencia o este aviso se los voy a estar dejando en Classroom cuando les deje la publicación de estos videos, o mejor dicho, se las dejé en Classroom, pues están viendo el video, pues ya pasaron por ahí, que estos videos también sirven muchísimo para que ustedes vean, entiendan, tengan tips, sugerencias, indicaciones para la elaboración final del trabajo de investigación, para la redacción final del trabajo de investigación. O sea, estos videos cumplen esa doble función. Resolver cualquier duda que ustedes puedan tener en relación a los contenidos teóricos de la unidad número 2, específicamente de la segunda parte, para la elaboración del trabajo práctico número 5, pero también aclarar esos temas teóricos para que los puedan tener en cuenta a la hora de aplicar esa teoría a la práctica en la redacción final del trabajo de investigación. Así que ya sea que los usen para hacer el trabajo práctico teórico o ya sea que los usen para el trabajo de investigación, estos videos es importante que los vean, ¿sí? En relación a las cuestiones que explico y cómo eso tiene una utilidad, una finalidad en lo teórico y en lo práctico de la materia. Y ahora sí, por último, la aclaración final, antes de arrancar específicamente con la cuestión de los contenidos, ustedes tienen esta segunda parte de la unidad número 2 de vuelta dividida en dos partes, sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad que les propongo, es decir, con el trabajo práctico. En una primera parte
Ustedes lo que tienen que escribir es un texto en el cual expliquen cómo escribir un texto de investigación, ¿sí? Teniendo en cuenta una serie de ítems que yo les pido que expliquen en ese texto. Es como si ustedes fuesen profesores de proyecto y tuviesen que explicarle a otra persona, bueno, mira, para escribir un texto un texto académico, un texto formal o un texto profesional, tenés que cumplir con estas cuestiones, ¿sí? Atender estos requisitos y seguir estos consejos o sugerencias. En la segunda parte de las actividades que tienen propuestas en este trabajo práctico número 5, lo que tienen es el trabajo con el aparato erudito de los trabajos académicos, ¿sí? ¿Qué es un aparato erudito? Lo defino en el próximo video. Por ende, estos dos videos, esta tanda de videos está separada así, en dos. En este primer video voy a explicar, que en realidad más que explicar, porque los textos que tienen, el texto que tienen para la elaboración de este trabajo práctico número 5 es bastante transparente, es bastante sencillo de entender, no es muy complejo. Lo que voy a hacer en estos dos videos es darles líneas de orientación para que ustedes acompañen con mi explicación, que siempre es mucho más sencillo o mucho más sencilla la forma que yo tengo de explicar que la forma en la que aparece la data en el texto. Entonces, yo como que les traduzco todo lo que los textos plantean para que ustedes después puedan, en la lectura del texto, profundizar y entender. Entonces, en este primer video voy a ocuparme de la primera parte del trabajo práctico número 5, que tiene que ver con sintetizar los requisitos, las sugerencias y los consejos a tener en cuenta para escribir un texto profesional o un texto académico. Y en la segunda parte de la actividad, es decir, en el segundo video, lo que voy a hacer es explicarles a qué le llamamos aparato erudito, qué elementos lo componen, cómo se utilizan y por qué. Hechas todas estas aclaraciones, me meto de lleno entonces en la explicación de esta primera parte de nuestro trabajo práctico número 5, es decir, de la segunda parte de la unidad 2. Ustedes se van a encontrar con un texto, ¿sí? En el cual a lo primero a lo que se refiere es a la cuestión del lenguaje y el acto comunicativo. Parece que es algo que está completamente desconectado de nuestro tema de trabajo en esta materia. Parece que es algo que no tiene absolutamente nada que ver y que son contenidos que tendrían que haber visto o que se ven en lengua y literatura, que en efecto, de hecho, son temas que ustedes deberían haber visto y estoy segura que los vieron en segundo o tercer año de secundaria básica, pero que bueno, ahora necesito como traerlos de vuelta al presente, así que vamos a repasarlos y después les voy a explicar por qué. La monografía, perdón. El trabajo de investigación es un acto, la redacción del trabajo de investigación es un acto en el cual ustedes están comunicando algo. Por ende, es un acto comunicativo. Un acto comunicativo que como tal está compuesto por todos los elementos que componen, que integran un acto comunicacional o comunicativo. Ustedes tienen el esquema, espérenme que se los quiero mostrar porque está acá en el texto, yo me lo había dibujado, pero acá se ve mejor. ¿Sí? No sé si se llega a ver bien con esta luz. Este es el esquema para graficar el acto comunicativo. Acto comunicativo es un acto en el cual entre dos o más personas intercambian a través del uso del lenguaje un mensaje, de forma escrita, de forma oral, con el uso de signos y símbolos que pueden ser verbales y no verbales. No importa, no me voy a meter a definir mucho más en profundidad. Lo que importa es que ustedes ahora entiendan que el texto que ustedes producen como resultado final de la investigación es un acto comunicativo o comunicacional. Ustedes van a comunicar a través de ese texto los resultados de su investigación académica. En ese acto comunicativo participan ustedes y participo yo. Ustedes como emisores de ese acto, es decir, como quienes emiten el mensaje en ese acto comunicativo, y yo como la receptora de esa información que ustedes me brindan, me comunican a partir de la presentación final de los resultados de su investigación. ¿Sí? En ese acto comunicativo, además de participar ustedes y yo como ustedes emisores, yo receptora del mensaje, también tenemos un tercer elemento fundamental que es el mensaje en sí. Ese mensaje es la información que ustedes me están comunicando. Y ese mensaje está compuesto a su vez, o en ese mensaje intervienen a su vez, dos cuestiones.
Por un lado, el referente del mensaje. El referente del mensaje es el tema. Es decir, voy a poner un ejemplo de algunos de los trabajos de ustedes. Hay quienes trabajan con la cuestión de la memoria sobre los desaparecidos de la última dictadura militar. Bien, acto comunicativo, esa persona que hace esa investigación es la emisora, yo soy la receptora, pues soy quien va a recibir ese trabajo y lo va a corregir. El mensaje es el trabajo en sí. Dentro de ese trabajo en sí, el referente de ese mensaje es el tema que investigan, las memorias sobre los desaparecidos de la última dictadura militar. Y a su vez ese mensaje también está compuesto por un código que es el conjunto de signos y símbolos, ¿sí?, de la lengua, es decir, que utilizamos para comunicarnos. Si ustedes escribieran la monografía en chino mandarín, por muy buena voluntad que yo le ponga, no la podría corregir porque no sé chino mandarín. ¿Sí? El código también tiene que ver con en qué contexto estoy escribiendo o en qué contexto estoy comunicándome. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes me estén mandando un borrador por WhatsApp o me estén haciendo una consulta por un audio de WhatsApp sobre el tema que eligieron, el mensaje y el referente van a ser los mismos, porque ustedes me van a estar hablando del tema que están investigando, pero el código va a ser mucho más informal porque lo estamos charlando y me están haciendo consultas. El código no es solamente la lengua, sino la forma en la que esa lengua y esos signos y símbolos se van a plasmar en mi acto de comunicación. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Básicamente porque el presentar los resultados de una investigación implica comunicar, ¿sí? Implica hacer de esa investigación un acto comunicativo. Esto se da en el marco de lo que ustedes están haciendo ahora y se da en el marco de cualquier investigación académica. Cuando yo produzco una investigación académica, sea para aprobar una materia en la maestría o sea porque quiero publicar un artículo, un paper en una revista de divulgación científica, voy a comunicarle a otras personas de mi comunidad científica los resultados de mi investigación. Y para poder comunicar esos resultados de una manera acorde a la producción de investigación científica, la producción de trabajos académicos, tengo que entender un montón de cuestiones vinculadas a cómo se da este acto comunicacional. Espero que más o menos se vaya entendiendo. Y si no se entiende, es momento de poner una pausa, mirar el texto, a ver si voy siguiendo lo que yo estoy diciéndoles con el texto, o poner una pausa, mandarme un WhatsApp y decir, Maca, no te estoy cazando un fulbo. Voy a hacer un encuentro virtual en la quincena que nos toca ahora, en estos días, como para que nos juntemos y charlemos de estas cuestiones, ¿sí? Puntualmente en relación a la redacción del trabajo final, pero también para que puedan terminar de orbitar en el trabajo práctico número 5. Bien. Para poder entonces, o sea, para que este acto comunicacional se dé de forma correcta y efectivamente ustedes puedan trasladar, comunicar, plasmar de manera de que otros puedan conocer los resultados de su investigación, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones para las cuales será importante que conocieran cómo funciona este esquema comunicacional. En primer lugar, y acá hago un paréntesis aclaratorio, una de las primeras cosas que aparece en el texto y una de las primeras cosas que yo les pido que ustedes expliquen de vuelta en el trabajo práctico número 5 es la cuestión de la selección del tema y demás, porque para mí es fundamental, importante que ustedes fijen, recontra re mega fijen esa cuestión. No lo voy a yo volver a explicar ahora por varias razones. En primera instancia está muy bien explicado en el texto. En segunda instancia y todavía más importante, es algo que expliqué un montón de veces en otros videos. Y lo expliqué un montón de veces en nuestros encuentros virtuales y en audios que les mandé de WhatsApp. Si algo vinculado a cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de elegir un tema de investigación no lo terminaron de entender, cosa de que si es así a esta altura estamos un poquito complicados, pero si necesitan refrescar algo en relación a eso, en los videos anteriores el del trabajo práctico número 4 está en el video en el que les explico cómo elegir el tema de investigación para este año. Está en el video en el que les indico cómo realizar el informe del tema. Y está también repasado en el video en el que les explico cómo hacer el diseño del plan de trabajo. Así que acá no voy a volver a perder minutos de filmación en explicarles eso. Me voy a meter de lleno en la producción del texto para que el acto comunicativo se dé de forma correcta. En los actos comunicacionales, el lenguaje
puede tener distintas funciones, ¿sí? A modo de síntesis, en el texto ustedes se van a encontrar con que existen 3 grandes funciones del lenguaje: la función apelativa, la función emotiva o emocional y la función informativa. No me voy a meter a explicar la apelativa y la emocional porque no son las funciones que nosotros utilizamos. Normalmente la función emocional o emotiva está presente en, por ejemplo, la literatura o en una carta que yo le escribo a una persona a la que quiero. Está también presente en, no sé, en una discusión con una persona, o en la necesidad de contarle un secreto a alguien, etcétera. En una pasacalle de felicitaciones cuando alguien cumple 15 o se recibe. Bueno, tiene que ver con la expresión de la emocionalidad. Dije que no lo voy a explicar y lo estoy explicando. Me encanta cómo me digo y me desdigo en el mismo momento. Pero para que se entienda la diferencia. Y la función apelativa busca convencer o imponer una determinada visión o determinada idea o determinada cuestión. O sea, el emisor o la emisora del mensaje buscan convencer o imponer una determinada forma de ver las cosas o una determinada forma de comprender algo al receptor. Ninguna de estas dos funciones son las que tienen que darse en un trabajo académico, en un texto académico o profesional. La función del lenguaje que tiene que predominar en la comunicación de los resultados de una investigación, es decir, en la producción de un texto académico, un texto formal o profesional, es la función informativa. El mensaje tiene que tratarse de ofrecer al receptor o les receptores información sobre el tema que investigué, sobre el aspecto que elegí investigar de ese tema y sobre la interpretación que elaboré sobre ese tema. Recuerden que ustedes están no solamente explicando un tema, sino interpretándolo, ¿sí? ¿Cómo demuestran que su interpretación es la correcta? A través del uso de la información. No es que me tienen que convencer a mí diciendo no, porque tal era bueno, tal era malo, no, porque esto está bien o esto está mal. No, no tiene que haber una apelación a ese tipo de cosas, sino que ustedes tienen que demostrar que la interpretación a la que ustedes llegaron a partir de la investigación científica o académica que desarrollaron es correcta porque tienen la información que lo demuestra. Ustedes van a comunicar información, van a explicar información, van a argumentar sobre una determinada interpretación en base a esa información que ustedes tienen. Por eso, la función que predomina del lenguaje es la informativa, donde el eje está puesto ¿en qué? En el referente, es decir, en el tema sobre el cual ustedes están comunicando, ¿sí? No va a estar puesto el eje en mí como receptora, porque ustedes no es que me quieren convencer de algo o emocionarme con algo. No va a estar el eje puesto en ustedes como emisores del mensaje, porque no están queriendo transmitir una emoción o no están queriendo convencer a otra persona. El eje va a estar puesto en el mensaje en sí. Y del mensaje, lo más importante es el referente. Porque ustedes me quieren informar justamente sobre un tema para demostrar las conclusiones a las cuales ustedes llegaron con la investigación. Por ende, lo más importante del acto comunicativo en un texto formal, profesional, académico, es la información. Así que predomina la función informativa. ¿Y la información a qué nos refiere? Valga la redundancia, la información, ¿de qué se trata en definitiva? Del referente, del tema, ¿sí? El referente en el acto comunicativo de la realización, del trabajo de investigación que ustedes están llevando a cabo es el tema que estén investigando. En este caso, en la mayor parte de los casos, de los trabajos de investigación de ustedes, los referentes son distintos entre sí. Salvo algunos trabajos que investigan temas más o menos parecidos o que se relacionan, después
en realidad hay bastante variedad de temas de investigación, con lo cual yo me voy a enfrentar a actos comunicativos donde el canal es el mismo, donde los códigos pueden ser parecidos, donde la relación emisor-receptor es la misma, porque ustedes son mis estudiantes y yo soy su profesora, pero los referentes van a ser todos distintos, porque los temas de investigación son todos distintos. Entonces, para que ustedes tengan un buen punto de partida, que es un poco lo que vienen haciendo, porque viene pasando que en las entregas de borrador, los informes y los planes de trabajo, está puesto el eje en la función referencial, es decir, en la comunicación de un determinado tema en relación a presentar los resultados que ustedes van obteniendo de la investigación. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bajar esto a la teoría, ¿no? Bueno, ok, esto que ustedes vienen haciendo tiene que ver con esta cuestión de la teoría propia del trabajo académico o del trabajo científico. Para comunicar en ciencias, la función del lenguaje que tiene que predominar en ese acto comunicacional es una función informativa. ¿Y dónde está puesto el eje? ¿Cuál es el centro de esa función informativa? Mi referente, es decir, mi tema, aquello que quiero comunicar. Esto es así, tanto sea en un texto escrito como el que ustedes van a presentar, como si se tratase de, por ejemplo, las defensas bueno, lo que fueron las defensas de las monografías, donde el eje no estaba puesto, no sé si algunos de ustedes pudieron presenciar defensas el año pasado, pero el eje estaba puesto en la información que las chicas tenían para haber desarrollado la investigación que desarrollaron y las conclusiones a las que llegaron. Después sí podía haber una parte en la cual expresasen su opinión, una parte que por ahí se ponía un poco más emotiva porque reflexionaban sobre el trabajo que habían hecho, pero el eje de las defensas, el eje de las exposiciones estaba puesto en el tema del trabajo en sí, es decir, en el referente. ¿Por qué? Porque la función era informar. Cuando la función del lenguaje que predomina es la informativa, la parte más importante o en la que más hay que centrarse del acto comunicacional es el referente en sí. Ya sea que mi acto comunicacional va a ser por escrito, como en el caso de ustedes con un trabajo de investigación académica, o en una exposición oral, que puede ser una ponencia, una defensa de un trabajo de investigación o incluso dando una clase. ¿Sí? Hay momentos en los cuales, en las clases esto, en este ejemplo, y con esto avanzo en lo siguiente, ¿no? Pero en las clases, sobre todo en las clases en ciencias sociales, en los cuales los temas después se prestan para un montón de debate y para opinar, y donde aparece la función más emocional o apelativa. Cuando una UNE da clases, primero ejerce la función informativa del lenguaje, porque cuenta el tema, lo explica, el eje está puesto en el tema en sí mismo. Y después, al momento de presentar reflexiones sobre el tema, de abrir el debate o discutir, el eje se corre quizás del referente o del tema en sí mismo y se traslada a las opiniones, es decir, va y viene entre el receptor y el emisor. En el caso de los trabajos científico-académicos, los trabajos profesionales, ya sea que se vayan a exponer y comunicar de forma oral o exponer y comunicar de forma escrita, el eje es siempre el referente. Porque ¿cuál es la función de un acto comunicacional en términos científicos? Informar. Después, por supuesto, en esa información o del acto de generar esa información se dan un montón de usos, un montón de funciones y demás. O sea, la ciencia no solamente tiene la tarea de informar, sino también de que a partir de esa información se puedan generar cosas piolas para la sociedad. Pero en el acto mismo de comunicar los resultados de una investigación, el centro, el eje tiene que estar puesto en la información, en la función informativa del lenguaje, por ende en el referente, es decir, en el tema en sí mismo. Ahora bien, atenti a una cosa que hay que tener en cuenta. El receptor o la receptora o le receptore del mensaje, si bien no es el centro del acto comunicacional, sí es un condicionante. Hay que estar atentos. No es lo mismo comunicar los resultados de una investigación científica o académica, por ejemplo, en el marco de una materia del secundario o de una materia de la universidad,
que tener que comunicarlo ante el resto de la comunidad científica, para la cual seguramente tenga que desarrollar toda otra serie de estrategias de codificación de mi mensaje, o que informar eso a un público en general, o que informar eso a niñas en primaria. Voy a poner un ejemplo. No sé, un equipo multidisciplinario de docentes que se dediquen a dar talleres de educación sexual integral. No va a ser lo misma la forma en la que comuniquen sus investigaciones en relación a los temas que quieren charlar sobre educación sexual integral. Si bien el tema puede ser el mismo, por ejemplo, la cuestión del género, o la cuestión de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, o la cuestión del cuidado del cuerpo propio, o la cuestión de, no sé, la identidad vinculada al género, el tema que quieran. No lo van a comunicar de la misma manera en una escuela primaria que con adolescentes, en escuela secundaria o con adultos que se estén formando para ser docentes. El público cambia. De la misma manera de que ese equipo interdisciplinario, si está llevando a cabo una investigación y la quiere comunicar con otros equipos multidisciplinarios que se dediquen a, por ejemplo, brindar talleres de educación sexual integral, la forma, el código en el cual expresen esa función informativa va a variar, ¿sí? Si ustedes tuviesen que... Voy a esto. Voy al ejemplo de vuelta de las monografías. Una cosa es el código en el cual se expresaban por escrito les chiques el año pasado en la monografía, en el formato escrito, que lo iba a leer solamente yo. Y otra cosa es el código en el cual se expresaron a la hora de preparar sus defensas y exponer eso ante un público mucho mayor, para el cual tuvieron que adaptar mucho de ese vocabulario por ahí más complejo que habían utilizado por escrito, para que todos los que estuvieran presentes en las defensas pudiesen entender de a qué se referían, ¿sí? Entonces, repito, quienes van a recibir el mensaje no son el eje, pero sí hay que tener en cuenta quién me va a leer o quién me va a escuchar cuando yo produzco un texto académico, para ver qué código manejo con la otra persona. El ejemplo ridículo que les puse hace un ratito. Si ustedes escribiesen el trabajo de investigación en chino mandarín, por muy bien hecha que esté la investigación, yo no entendería nada porque no hablo chino mandarín, ¿sí? No hablo alemán a gatas, hablo español y entiendo el inglés, ¿sí? El código que hay que compartir, emisores y receptores tienen que compartir un código, y el código está compuesto no solamente por la lengua, el idioma en el que hablemos, sino también por todo otro montón de cuestiones, ¿sí? Pero es importante que eso lo tengan en cuenta. Entonces, repito, los resultados de una investigación científica o académica se plasman en un texto cuya función principal es la función informativa, la función del lenguaje que predomina, que se aplica, que tiene que ser la protagonista en la comunicación de los resultados de una investigación científica, es la función informativa. ¿Qué quiere decir que sea la función informativa del lenguaje la que está en el acto de comunicar los resultados de una investigación? Que lo más importante es el referente, es decir, el tema. Entonces, ustedes, al escribir los resultados finales de su investigación, van a estar escribiendo un texto informativo en el cual el protagonista de ese texto va a ser el tema, es decir, el referente que ustedes investigaron, ¿sí? Para que eso llegue con éxito a su receptora, en este caso yo, tienen que tener en cuenta justamente el código, me tienen que tener en cuenta a mí como referente para expresar correctamente los resultados de esa investigación. Espero que me vayan siguiendo. Si hay algo que no se entiende, repito, porfa, me consultan. Lo siguiente que tienen en el texto es una serie de tips o sugerencias que se entienden en sí mismas, pero que yo voy a mencionar en el video para que lo tengan en cuenta, de cuestiones a contemplar, a prestarle atención a la hora de escribir. Si yo tengo que escribir un texto académico, además de pensar en todo lo anterior, también tengo que tener en cuenta tips de escritura o de redacción. Tip número 1. Definir una persona de redacción.
Yo no puedo arrancar hablando en tercera persona y terminar hablando en la primera persona del plural. Por ejemplo, y esto se los dije en el video sobre la redacción del informe está. Si ustedes arrancan hablando en la investigación, esta investigación fue llevada a cabo por nosotros, fulano, sultano y mengano. Elegimos investigar sobre tal tema, elaboramos el recorte a partir de este aspecto y entonces enfocamos nuestra investigación a partir de formularnos estas preguntas, ¿no? Y arrancan y están hablando, esa sería la primera persona del plural, ¿no? Y hasta la mitad del trabajo hablan en la primera persona del plural, el nosotros. Y de pronto cambian y pasan a la tercera persona. Se puede observar que tal cosa, se entiende entonces que tal otra, los resultados de la investigación apuntan a... Ahí me cambiaron la persona de escritura o la persona de habla o la persona de redacción. Elijan una persona de escritura y quédense con esa. O escriben desde la primera persona del plural o escriben en tercera persona. Normalmente los trabajos científicos, los trabajos académicos, utilizan la tercera persona porque se supone que queda un poco más formal, más serio, con muchas comillas el serio. Mi sugerencia es que ustedes escriban con la persona con la que les resulte cómodo, ¿sí? Primera persona del plural o tercera persona. Porque hoy en día eso está bastante puesto en discusión porque justamente se pretende que lo importante es justamente el tema del cual estoy hablando, el referente que estoy explicando, y no tanto el nivel de formalidad, entre comillas, que pueda tener a la hora de comunicarlo. Así que si quieren escribir desde el nosotros, desde la primera persona al plural, escriban desde el nosotros. Si quieren escribir desde la tercera persona del singular, porque les resulta más formal, les queda más cómodo, les parece que es mejor, lo pueden hacer. Lo único que sí, por favor, tengan súper presente, porque si no se rompe la coherencia interna del texto, si arrancan escribiendo en la primera persona del plural, va desde el primer párrafo del trabajo hasta el último en primera persona del plural. Si arrancan escribiendo en tercera persona, es desde el primer párrafo del trabajo hasta el último en tercera persona. Tip número 2, y esto es algo que les digo siempre, de hecho para quienes me tuvieron el año pasado en política, ya se los había dicho varias veces, no escriban con oraciones largas, traten de ser sintéticos en las oraciones, es preferible un párrafo con 10 oraciones cortas que un párrafo con una sola oración y 40 comas en el medio. Quítense el vicio de la subordinada, de la subordinada, de la subordinada, de la subordinada. Esto es de una idea, adentro de otra idea, adentro de otra idea, adentro de otra idea. Porque quedan muy bonitos cuando uno tiene el manejo de ese recurso de estilo de redacción. Yo lo uso mucho, de hecho, si prestan atención a lo que les escribo, pero hay que saber usarlo muy bien para que las ideas, a pesar de estar todas juntas en una sola oración, se entiendan. Entonces, mi aporte, mi sugerencia para lograr claridad en el texto que escriban para presentar los resultados de una investigación, que eso es en sí mismo ya bastante complejo, vayan a lo conciso, oraciones cortas. Tip número 3, vocabulario claro y preciso y también lo más sencillo posible, ¿sí? No utilicen palabras que les parezcan recopadas porque son súper complejas y entonces queda como, nah, acá la descollo con esto porque esta palabra está buenísima, ¿sí? Si utilizan una palabra que es súper compleja, pero que ustedes no entienden o no pueden definir, ¿qué sentido tiene? ¿Cuánto me están informando ahí? Si solamente pusieron la palabra porque es compleja y porque, bueno, estaba acá en el texto y entonces, la verdad que los condicionantes superestructurales del acto comunicacional, no, chiques, o sea, no van a poder entender ustedes qué es lo que están diciendo y es altamente probable que al no entender ustedes lo que están diciendo, tampoco entienda yo a qué se están refiriendo. Entonces, tip número 3, lenguaje claro, preciso y sencillo. Que el lenguaje sea claro, preciso y sobre todo sencillo no le quita seriedad ni academicismo al trabajo. Por el contrario, recuerden que lo más importante es lo que ustedes están informando. El eje está puesto en el referente, en el tema. Si el tema no se entiende porque escriben muy trambólico,
se pierde la función específica del acto de comunicar, ya sea de forma escrita o de forma oral, los resultados de una investigación. Me estoy por quedar sin minutos en la filmación de este video. Termino los tips de redacción en el próximo video, que es además en el que les voy a explicar la cuestión del aparato erudito.